Ustedes, gracias. No ven mi letrerito de arriba, ¿verdad? Mm, Solamente ven mi pantalla. ujú. Exacto. Tampoco ven sus cámaras. Sí, las cámaras sí, Sí, sí ves. pero se pueden mover en la pantalla. Ah, bueno, en tu pantalla no. En mi pantalla, o sea, tú no ves por ejemplo, ahorita que estoy moviendo. Ahora sí, el mouse ya se ve sobre la Mm. pantalla, pero es lo único. Hola, buenos días. Ya estoy viendo, ya se están incorporando. Muchas gracias. Empezamos en unos minutitos. Súper, súper bien puntuales. Qué bueno. Ya nos conocen, ¿verdad? Sí, empezamos a la hora. Brenntag es la empresa líder del mercado de distribución de productos químicos. Desde su sede central en Essen, Alemania, opera una red mundial con más de 580 centros de distribución en 73 países y cuenta con más de 16.600 empleados al servicio de nuestros clientes y proveedores. En 2018, la compañía alcanzó un volumen de ventas de 14.800 millones de dólares, conectando a 195.000 clientes con más de 10.000 productos. Nuestras ventas en América Latina superan los 1.000 millones de dólares. Estamos ubicados en los mercados y áreas claves de la región, creciendo y expandiéndonos día a día, llegando a lugares con los que otros solo pueden soñar. Estamos convencidos de que la gente es nuestro principal y más valioso recurso. Somos un equipo de más de 1.600 personas en operaciones y soporte comercial, conectando a nuestros socios y construyendo relaciones con ellos. Contamos con una talentosa fuerza de ventas de más de 400 ejecutivos comerciales especializados en la industria química que nos permiten tener un alcance único en el mercado, con más de 18.000 clientes activos en la región. Estamos presentes en 16 países de América Latina, con más de 163.000 metros cuadrados de almacenamiento y una capacidad de manejo de productos líquidos a granel de más de 50.000 metros cúbicos en tanques de múltiples capacidades. Nuestra red de 45 centros de distribución nos permite servir eficientemente en múltiples localidades de la región, manejando más de 6.000 contenedores al año, asegurando una compleja logística desde y hacia cualquier lugar del mundo. Esto incluye el manejo de múltiples logísticas multimodales, como barcos de graneles líquidos y sólidos en terminales a granel, vagones de ferrocarril, isotanques, capacidades para mezclas y combinaciones, control de inventario, administración de empaques retornables y el almacenamiento y entrega de más de 3.000 productos en contenedores que pueden llegar a ser tan pequeños como presentaciones de 1 litro. Con 12 laboratorios de calidad y 15 centros de aplicación y conocimiento en la región, aseguramos el soporte técnico a todos nuestros clientes y desarrollamos constantemente nuevos negocios. Brenntag Latinoamérica ha adoptado la digitalización para ofrecer un modelo de negocio eficiente a nuestros socios, creando mayores eficiencias en la cadena de suministro para así lograr la excelencia operativa. En Brenntag, la seguridad es lo primero. Cumplimos con las normas de seguridad más estrictas y nos esforzamos por alcanzar la meta de 0 accidentes e incidentes.
Por eso contamos con 39 certificaciones ISO 9001, OSHAS 18001 e ISO 14001. Somos además firmantes de UN Global Compact. Desde 2015 emitimos el reporte de sustentabilidad y participamos del programa Together for Sustainability, TFS, con 22 sitios adheridos al compromiso de Responsible Care. 38 localidades operativas han alcanzado más de 1000 días sin accidentes. Este constante esfuerzo diario nos permitió tener la tasa de accidentalidad más baja de la industria en los últimos 5 años, lo que nos llena de orgullo y nos alienta a seguir renovando nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y el respeto por el medio ambiente. 67 años de experiencia y el respaldo de una red global, combinada con la presencia local en los mercados de cada país, nos han convertido en el líder mundial del mercado de la distribución de productos químicos. Brenntag, Connecting Chemistry. Hola, muy buenos días a todos. ¿Nos escuchan bien? ¿Se escucha bien? Listo, gracias. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos todos quienes ya están acá conectados, muy puntual como siempre. Bienvenidos a esta semana del conocimiento Brenntag. Como ustedes saben y quienes han tenido posibilidad de participar con nosotros, cada 2 años en México hacemos un evento pues muy similar a este que normalmente se hace en vivo, pero bueno, por las circunstancias no lo hemos podido concretar y creemos que el conocimiento necesita seguir avanzando y moviendo de tal manera que podamos seguirlos apoyando para la creación y la innovación de nuevos productos. Entonces, esta semana del conocimiento consiste en, para el cuidado del hogar, toda esta semana con 4 días de trabajo. Van a ser, cada día es de 1 a 2 horas de trabajo, dependiendo el tema. Y queremos que no solamente se quede en conceptos, no solamente la parte teórica, sino también poder ver aplicaciones en diferentes productos terminados para el cuidado del hogar. Entonces, esta semana nos va a dar la oportunidad de conocer un poco más, de reforzar, incluyendo cómo vemos las tendencias actuales en el mercado. Nuestra agenda del día de hoy consiste en lo siguiente. Vamos a iniciar con el tema de clasificación de surfactantes y su aplicación, conceptos básicos de tensión superficial que nos dará Víctor Bautista de Estepan. El segundo tema será introducción a las emulsiones y la importancia en la estabilidad de los productos por Angélica Camacho de Brenntag. Y al final vamos a hacer un ejercicio, hacer un ejercicio, un examen por un bono de Amazon en Quiz Kahoot. Para quienes ya se habían registrado ayer en la mañana, les mandé las indicaciones de cómo hacerlo, pero ahorita lo repasamos, cómo poder ingresar al quiz. Y finalmente tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahí sugiero que ustedes dejen las dudas que vayan teniendo en el chat para que podamos contestarlas al final.
¿sí? Si vemos que son muchas, lo que vamos a hacer es consolidar todas las preguntas para podérselas mandar al final del evento y ustedes puedan pues consultarlas también, ¿no? Si estas fueran muchas. Con respecto a la dinámica, a lo mejor probablemente ustedes ya han utilizado Kahoot. Les sugiero que ahorita Angélica les va a dejar en el chat la liga del quiz, que les va a aparecer, la pueden abrir en sus celulares o en su computadora y les va a aparecer la primera imagen que ustedes están viendo aquí, que dice PIN. Aquí ustedes durante la dinámica van a agregar un código o un PIN para accesar al juego y después les va a pedir su nombre, ¿no? Aquí les voy a pedir que pongan su nombre y la primera inicial de su apellido y aquellos que ganen, bueno, me tendrán que mandar un screenshot a mi correo electrónico para tener acceso a los premios. Va a haber premios de los primeros 3 lugares y esto va a ser una actividad diaria. Así que, pues, los invito a que participen. Sí está limitada la aplicación, el mismo Kahoot nos limita, así que ahora sí que a ponerse las pilas para que sean de los que puedan participar en esta encuesta. Y bueno, como les comentaba, los especialistas es Víctor Bautista. Víctor se trata de, él es un ingeniero, maestro en ingeniería química, egresado por la UNAM. Tiene 3 años de experiencia en tensoactivos y actualmente está en el área de investigación y desarrollo en Stepan. Angélica Camacho, ella es ingeniera por la Universidad de América y especialista en mercadeo estratégico por la Universidad de CESA. Ella tiene más de 6 años de experiencia en asesoramiento y desarrollo de productos y actualmente está como asesora técnica para Latinoamérica Norte. Y bueno, con esto damos inicio a nuestro seminario, esperando que ustedes puedan disfrutar y ser de mucha utilidad este. Adelante. Listo. Gracias, Nancy. Buenos días. Bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. El día de hoy para dar una pequeña plática sobre un poquito de conceptos básicos de tensoactivos, su aplicación, cómo es que estos se van a comportar en solución, un poquito de antecedentes. De mejor manera, la agenda del día de hoy pues va a estar constituida, como ya decía, estos conceptos básicos que van a englobar superficie, antecedentes más o menos, recordar un poquito unas definiciones técnicas, un poquito de química del agua, ver por qué es importante tener en consideración esta química del agua, ya que es una molécula muy, muy especial, lo que es tensión superficial. Ya de ahí, después de estos conceptos básicos, nos pasaremos a la parte de la clasificación de los tensoactivos, cómo se van a comportar estos en medios acuosos, bueno, cómo es que se clasifican por su comportamiento en medios acuosos, y pasaremos a generalidades de tensoactivos, dónde los podemos aplicar, cómo es que funcionan, y no solamente en aplicaciones específicas, sino en general en la industria, un poquito de ejemplos generalizados. Entonces, pero ¿por qué son importantes? ¿Por qué hay que empezar hablando de ellos? Pues bueno, como bien lo comentaba, vamos a estar hablando de procesos acuosos. ¿Por qué procesos acuosos? Prácticamente todos los procesos en los que nosotros tenemos contacto día a día involucran la presencia de agua. Desde que nos despertamos y nos vamos a bañar, pues estamos utilizando agua. Queremos limpiar algo y vamos a utilizar agua. La parte de detergencia es muy importante el uso de agua, pero no solamente en la situación de limpieza y cuidado personal estamos utilizando agua. Muchos procesos industriales están basados en este medio acuoso. Para que estos se puedan dar, necesitamos en algunas ocasiones de terceros componentes que nos ayuden a cambiar estas propiedades del agua y que nos permitan que las funcionalidades que estamos buscando en estas diferentes aplicaciones se puedan dar acá, se puedan llevar. Entonces, esta pequeña presentación nos va a dar un recordatorio y una visión de cómo es que actúan los tensoactivos en estos medios para que logremos estos objetivos. Entonces, como hemos comentado en la agenda, vamos con una pequeña introducción. Vamos a hablar de lo que son las superficies.
De manera coloquial, una superficie está definida como el límite de un cuerpo que lo separa y lo distingue de lo que no es él. Si lo vemos de manera técnica, una superficie realmente es esta separación, es decir, es una interfase, es una región o frontera en donde se ocurre un cambio de propiedades de una fase a otra. Es decir, nosotros podemos estar pensando en una superficie, o cuando imaginamos una superficie, nos imaginamos una mesa y pues tenemos la superficie de la mesa. Y nos imaginamos el agua y tenemos la superficie del agua. Pero en la superficie del agua, por ejemplo, lo que realmente tenemos es una región interfacial, en donde el agua va a estar en contacto con el vapor. En la mesa también vamos a tener vapor y aire que van a estar en contacto. La diferencia ahí es que esta región de cambio de propiedades es muy aparente. Sin embargo, hay interfaces en donde no va a ser tan aparente. Por ejemplo, hemos visto los desmaquillantes que son autoemulsificables, que vienen en dos fases. Ahí tenemos dos líquidos en contacto uno con otro. En esa interfase, en esa región o frontera, esta diferencia de propiedades va a ser un poquito más difícil de identificar. Entonces, es eso lo que nos da esta diferenciación. Si los vemos esquemáticamente, pues bueno, vamos a tener denominadas con S las superficies, con I las interfaces, y de esta manera, en donde tenemos esta diferencia significativa en el cambio de las propiedades, pues bueno, es en la región sólido-vapor, en la región líquido-vapor, nuevamente tenemos aquí sólido-vapor, y las demás ya serían interfaces. Una región sólido-sólido va a ser una interfase, una región líquido-sólido va a ser interfase, y la región líquido-líquido va a ser una interfase. Entonces, de esta manera, pues bueno, ya tenemos una diferenciación entre lo que es una interfase, una superficie. ¿Por qué es importante definirla? Pues bueno, pues vamos a estar en contacto en esta parte de limpieza con muchos tipos de superficie. Entonces simplemente había que ver dónde estamos hablando de superficies. Superficies van a tener diferentes propiedades, diferentes características, diferentes químicas, y realmente el agua se va a comportar de una manera diferente en cada una de estas. Podemos hablar de losetas, madera, vidrio, granito, y cada una va a tener que considerar ciertas propiedades para que las aplicaciones que se están buscando efectuar en cada una de ellas se cumplan. Hablemos ahora un poquito de la química del agua. Les comentaba que es una molécula muy interesante, muy curiosa. Esta molécula, si recordamos nuestras clases de química, pues bueno, está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Qué van a hacer esta configuración? Bueno, el átomo de oxígeno, pues lo que va a hacer es jalar los electrones de los átomos de hidrógeno, lo que le va a dar una diferencia de cargas. ¿Por qué es importante y estamos hablando de toda esta parte de diferencias de cargas? Cuando nosotros ya estamos hablando de un volumen considerable de moléculas, ya estamos hablando de una cantidad macroscópica de agua, lo que vamos a tener en el interior con estas interacciones moleculares va a ser que todas las moléculas en el seno van a estar sufriendo fuerzas de atracción y repulsión entre sí. Es decir, una molécula en el centro va a sentirse atraída o repelida por sus moléculas adyacentes. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la región interfacial, estas interacciones van a verse disminuidas porque precisamente en esta región interfacial los espacios que vamos a tener entre cada molécula van a ser diferentes. ¿Qué va a pasar aquí? Las moléculas van a tender a irse hacia el seno de este volumen mayor. Entonces van a quererse ir hacia adentro porque van a tener unas interacciones mayores de atracción hacia lo que es el interior de lo que va a ser este volumen. ¿Qué se va a ver de esta manera? Pues bueno, si nosotros ahorita ya recordamos algunas de las imágenes que son cada vez más frecuentes de la Estación Internacional, por ejemplo, o viajes espaciales, pues bueno, es muy común que uno de los experimentos o de las imágenes que les gusta mucho a los astronautas enseñar es el comportamiento del agua en gravedad cero. Esa es la mejor manera de representar esta energía que se está dando de coalescencia de las moléculas de agua. Cuando el agua está sometida a ninguna fuerza adicional más que sus propias interacciones, lo que va a hacer es
hacerse una esfera. ¿Por qué una esfera? Porque termodinámicamente lo que está buscando es disminuir estas energías. Y la esfera es una de las configuraciones que nos permite tener un mayor volumen en una menor superficie, con lo que obtenemos una menor energía interfacial. Bueno, energía interna, perdón. Esto es lo que, pues bueno, genera esta formación de estas estructuras y, pues además también nos va a dar otra propiedad del agua, la tensión superficial. La tensión superficial está definida como el trabajo de energía necesario para incrementar en una unidad el área de una superficie. Entonces, si nosotros estamos hablando que el agua va a tender a irse hacia el centro, es decir, quedarse junta, pues bueno, entonces la energía que vamos a necesitar para separarla y hacer que, por ejemplo, aquí en este caso ya sometida a un efecto de gravedad, una gota de agua va a quedar semiesférica, va a quedar con esta forma cóncava, pues bueno, vamos a tener que para que se pueda expandir necesitaremos aplicar energía, porque por sí sola el agua va a buscar contraerse. Esta energía tiene un valor, es medida, es un valor de 72 milímetros metro. Hay que recordar este valor porque nos va a ser importante un poquito más adelante. Yo les comento que se puede medir la tensión superficial. Hay un método que es el más común, hay varios, uno de los más comunes, mejor dicho, es el método del anillo de Dunoy. Este consiste precisamente en utilizar esta propiedad de tensión superficial que tiene el agua mucho más evidente y pues bueno, es sumergir un anillo que está con dimensiones conocidas del diámetro del anillo, diámetro del alambre por el que está hecho el anillo. Las características del alambre son normalmente iridio platino para que no tengan interacciones con los líquidos que se van a medir y pues bueno, consiste simplemente en introducir el anillo va a sumergirse y después va a ser elevado. El equipo, bueno, está una celda con control de temperatura y lo que va a registrar es la masa de agua que se va a elevar. Esta masa de agua va a estar en función de qué tanta energía está requiriendo, bueno, cuánto está limitando de la misma solución para que no se quiera separar. A través de cálculos y conversiones, Dunoy logró determinar la transformación de esta masa elevada por el anillo a un valor de tensión superficial. ¿Y por qué le digo que es curioso el agua y que es importante el valor de 72? Si nosotros comparamos con otros grupos funcionales, por ejemplo, en esta parte tenemos unas moléculas que son es pentano, es butanol y es un ácido propanoico. Es decir, tenemos un alcano, un alcohol y un ácido carboxílico. Aumentando un CH2 en cada una de las moléculas, pues bueno, vamos aumentando su peso molecular. Recordemos el peso molecular del agua es de 18, mientras que aquí vamos a tener valores prácticamente 3 veces o más grandes que lo del agua. Sin embargo, los valores de tensión superficial es una tercera parte del valor. ¿A qué se debe esto? Precisamente los puentes de hidrógeno que están relacionados por esta interacción de electronegatividad que tiene el oxígeno. Entonces, todo esto se va dando y llevando de la mano para llegar a esta definición de tensión superficial y a la importancia de por qué es que necesitamos disminuirla. Si nosotros estamos hablando que la tensión superficial va a querer que el agua se mantenga junta, entonces eso va a evitar que realmente se expanda. Por lo tanto, pues no vamos a tener un efecto de mojado. Si comparamos con otros líquidos puros, pues bueno, vamos viendo que realmente, aunque vayamos aumentando el tamaño de los líquidos, su masa molecular, pues bueno, no vamos a tener los valores que tenemos de tensión superficial del agua. Es por eso que es tan importante, pues bueno, trabajar con esta propiedad y ver de qué manera podemos disminuirla. ¿Por qué es búsqueda de disminución de tensión? Porque muchas de las superficies van a tener una energía superficial muy baja. Entonces lo que necesitamos es que sean lo más parecido posible. Entre más diferentes sean, menos va a ser el proceso de mojado, más va a ser la repulsión. Entonces, después de este pequeño background de lo que es la tensión superficial, química del agua y superficies, ahora sí podemos empezar a hablar de los tensoactivos. Definamos a un tensoactivo. ¿Qué es un tensoactivo?
La palabra tensoactivo viene del inglés surfactant, que es un acrónimo para Surface Active Agent, es decir, un agente con actividad superficial. El tensoactivo como tal es una molécula anfifílica con esta capacidad de actividad superficial. Pero, ¿qué es un anfifilo? Un anfifilo va a ser una molécula que va a tener una porción liofílica y una porción hidrofílica. Es decir, una porción va a ser afín al agua, otra porción va a ser afín a una fase oleosa. La representación más común es esta parte de una cabeza polar y una cola no polar, pero si nosotros queremos visualizarlo de manera en productos que tenemos del día a día, el estepanol AA extra, por ejemplo, es un lauril sulfato de sodio, vamos a tener nuestra porción hidrofílica, que es el grupo sulfato, y nuestra porción leofílica, que va a ser la parte del alcohol graso. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues esto nos da las propiedades en donde, pues bueno, el alcohol va a ser lo que va a ser afín al aceite y pues, el sulfato al agua. Pero pues bueno, estábamos hablando de que anfifilos, pues es que tienen estas dos porciones. Uno podría decir, bueno, pues también hay otras moléculas que tienen dos porciones. ¿Qué lo hace tensoactivo o qué lo hace que tenga actividad superficial? Aquí tenemos un ejemplo de lo que son dos anfifilos. Uno es el etanol y otro va a ser un tensoactivo que va a ser un nonilfenol etoxilado a 6 moles. El etanol tiene su porción afín al agua y su porción afín al aceite, que sería la parte de los hidrocarbonos y el alcohol. Estos son diagramas de concentración en donde vamos a ver la disminución de la tensión superficial conforme vayamos aumentando la concentración del soluto. En este caso vemos que el etanol va a partir de la tensión superficial del agua cuando no tenemos etanol a la tensión superficial del etanol cuando llegamos a solamente etanol. En ese rango de concentraciones tenemos un abatimiento de prácticamente hasta 30 dinas, alrededor de 0.2 que sería más o menos el 20% en fracción mol. Entonces, esto es una gran cantidad comparado con lo que sería aquí en fracción mol un nonilfenol etoxilado, en donde tenemos órdenes de magnitud, creo que no se ven muy bien, pero tenemos órdenes de magnitud de 10 a la menos 7. Es decir, concentraciones extremadamente pequeñas y un abatimiento de tensión superficial prácticamente equivalente. Por eso es que nosotros definimos a los tensoactivos como anfifilos con actividad superficial. Ahora, ya hablamos de su definición, vamos a hablar de su clasificación. Existen varias clasificaciones. Una de ellas, la más conocida, es cómo se comportan en solución. ¿Por qué? Porque normalmente los estamos utilizando así en solución acuosa. De este modo, pues vamos a tener que los tensoactivos se van a comportar como, bueno, se van a clasificar como iónicos, debido a que van a poder comportarse en agua de esta manera. Se van a disociar y van a formar iones. Pueden ser iones positivos, que van a ser cationes, y de esta manera se clasifican en tensoactivos catiónicos, en donde tenemos cuaternarios de amonio. Los cuaternarios de amonio son conocidos ya sea como moléculas suavizantes o moléculas acondicionadoras, o también biocidas. Esto va a depender, veremos un poquito más adelante a detalle unas características de cada uno de ellos. Tenemos también tensoactivos que van a generar cargas negativas. Estos van a ser aniónicos. De estos tenemos una mayor variedad. Vamos a tener sulfatados, que es como el que vimos hace un momento, el AA extra, que es un sulfato. Vamos a tener fosfatados, que estos, pues como comentaba, son de manera general, pues bueno, los tensoactivos no solamente son en la parte de limpieza, se usan en muchas industrias, y unos importantes en la parte agroquímica o metalmecánica son los fosfatados, ya que nos dan ciertas propiedades de inhibición de corrosión que pues nos ayudan en ciertos procesos. Tenemos también sulfosuccinatos, también se pueden utilizar dependiendo de las cadenas que tengamos para cuidado del hogar, cuidado personal o aplicaciones industriales, textiles o agroquímicas, por ejemplo. Tenemos los sulfonados, que uno de los más comunes es el ácido desilbenzensulfónico, pues que es ampliamente utilizado también, dependiendo si son sales de sodio, pues bueno, vamos a verlos principalmente en la parte de detergencia o industria de detergencia. Si son sales de calcio, por ejemplo, los vamos a ver más en la parte de agroquímicos. Por el contrario, si la molécula no se disocia, van a ser moléculas no iónicas.
En este caso, los más comunes o los más conocidos son los tensoactivos etoxilados. Los tensoactivos etoxilados van a partir de una cadena hidrocarbonada de cierta especie, alcoholes, aceites, ácidos grasos, que van a tener una reacción con óxido de etileno, una polimerización de óxido de etileno que les va a dar diferentes propiedades, dependiendo del grado de etoxilación y el tipo de cadena hidrocarbonada que vamos a tener, pues vamos a tener diferentes propiedades y funcionalidades en diferentes segmentos industriales. Tenemos bloques copoliméricos, en donde, pues bueno, aquí hablamos igual, son polímeros, en donde vamos a ir jugando principalmente con óxido de etileno, óxido de propileno, pero ya se ha explorado el uso de también glicerina, se ha explorado el uso también de bloques copoliméricos a partir de propanol o de butanol, y ya de ahí, pues bueno, vamos jugando con esta relación también de incrementar las porciones hidrofílicas y hidrofóbicas, pues para dar diferentes propiedades. Tenemos también las alcanolaminas, que bueno, las alcanolaminas pues van a ser base nitrógeno con carácter no iónico también. Van a estar ligadas a cadenas hidrocarbonadas y un grupo, ya sea una amida, que pues, nos va a dar estas propiedades. Y finalmente tenemos la clasificación de fotéricos. Estos materiales, pues bueno, dependiendo del pH de la solución en donde se encuentre, van a terminar cargados de manera positiva o negativa. Tenemos el caso de las betaínas, que van a presentarse con características neutras a positivas, dependiendo del pH donde se encuentren, y los óxidos de amina, que también son entre esas características no iónicas, pseudocatiónicas, que dependiendo de dónde nos encontramos en el rango de pH, pues bueno, puede llegar a protonarse el grupo amino y dar esta ligera variación en sus características. De esta manera, pues bueno, pasemos ahora un poquito más a ejemplos más específicos de los tensoactivos aniónicos. ¿Cuáles son sus funciones principales? Enfocándonos ahorita en el tema que vamos hacia Home Care, Industrial Care, pues bueno, estamos hablando que estos tensoactivos en formulación son utilizados como generadores de espuma, emulsificantes y solubilizantes. Tienen estas características debido a su estructura que les permite buena solubilidad y un efecto electrostático de la presencia del ion. Una de sus ventajas es promotores de la detergencia, en el sentido de que pues, van a ayudar con efectos humectantes, dispersantes y solubilizantes. Y pues bueno, también precisamente por eso es de uso principal en este tipo de formulaciones. Algunas de las recomendaciones en formulación, pues bueno, es utilizar agua de baja dureza o contenido de electrolitos, ya que son estos materiales sensibles a estos iones, o en su defecto utilizar agentes quelantes o hidrótropos como soporte para la formulación, ya sea como para estabilizar la misma formulación o en la aplicación, si va a ser utilizada en medios donde estamos seguros que se va a estar presente una cantidad de dureza o de iones importantes, pues bueno, los adicionamos desde el principio para que no tengan un efecto ya en la aplicación. Otra de las recomendaciones es no utilizarlos en combinación con tensoactivos catiónicos, ya que generan una reacción de neutralización directamente. Entonces vamos a tener sales insolubles que, pues bueno, nos van a quitar la actividad del tensoactivo como tal. Tenemos, por ejemplo, ya de moléculas, lo que comentaba, un alquilaril sulfonato, que puede ser el odesilbenzeno sulfonato de sodio, que en el caso de Stepan es el Biosoft S118, que puede ser utilizado principalmente, por ejemplo, en detergentes de ropa, que es una de las bases para detergentes de ropa. Tenemos también un alquil eterosulfato, en donde, pues bueno, ahora tenemos el grupo sulfato, ya no sulfonato, tenemos lo que es el CS230, que es el LES, también ampliamente conocido, utilizado, es una base, va como soporte también, por ejemplo, en lavatrastes, es otro de los tensoactivos que se usa, pueden ir en combinación ambos, el S118 con el 230, y pues se van logrando diferentes sinergias con estos materiales. O también tenemos lo que es el alquil sulfato, en donde, pues bueno, aquí, a diferencia del éter sulfato, este no es etoxilado, es directamente el alcohol. Tenemos el estepanol WA extra X, y pues este también puede ser utilizado en detergentes, pero la ventaja de este es que también es más fácil conseguirlo en forma de polvo. Entonces tenemos la formulación de detergentes sólidos
o polvos, que pues también es otra de las variantes en presentaciones de estos materiales. En cuanto a tensoactivos catiónicos, pues bueno, sus funciones principales es, como comentaba, en esta parte es hacia suavizantes, pueden tener esa aplicación de suavizantes dependiendo de la longitud de cadena que vayan a tener estas moléculas, pero en otras aplicaciones también pueden ser, por ejemplo, en petróleo, hay algunas que pueden ser utilizadas como inhibidor de corrosión, o de manera general en también diferentes industrias como biocidas. Sus ventajas es esta propiedad de catiónica, pues bueno, tiene una absorción, podríamos llamarla selectiva o preferente en las superficies con carga negativa. Prácticamente muchas de las superficies van a tener esta carga negativa. Y pues bueno, la absorción ahí va a ser, o la cinética de la absorción va a ser diferente o preferencial. Asimismo, nos da una versatilidad de formulación, ya que podemos hacer diferentes tipos de formulaciones con estos materiales. Las recomendaciones a la hora de formular con estos productos, dependiendo que estemos usando, pues bueno, es primero evitar el uso de tensoactivos aniónicos. Por ejemplo, la parte de suavizantes con detergentes, pues bueno, no es tan recomendado porque normalmente la concentración de tensoactivo aniónico va en mucha más cantidad y el tensoactivo catiónico va en menor. Puede haber una estabilidad, pero la mayoría de las veces se está perdiendo parte del tensoactivo catiónico porque está reaccionando con el aniónico. El exceso que tenemos y la adición de otros componentes pueden estabilizar la formulación, pero pues es bien sabido que no va a ser el mismo desempeño que vamos a tener en una formulación solamente un detergente y solamente un suavizante que si comparamos con un detergente con suavizante juntos. Entonces la recomendación es pues dejémoslo cada uno por separado. Asimismo, otra de las recomendaciones es el uso de un cosolvente o temperatura para su formulación, principalmente en los compuestos de cadena larga. El tema de temperatura. En el cosolvente, por ejemplo, en los biocides que son de cadena corta, vienen diluidos en alcohol, lo que facilita de entrada a la materia prima ser utilizada y diluida. En el caso de los acondicionadores que son de cadena larga, pues necesitamos fundir, ya que pues parten de lo que serían cadenas grasas que son sólidas y pues el material va a terminar siendo una pasta o una cera. Para lograr su incorporación en agua, pues necesitamos manejarlo como líquido, esto pues para facilitar y disminuir tiempos. De esta manera tenemos algunos ejemplos también, como por ejemplo lo que es el alquil dimetilclorobencilo. En este caso, el alquil va a ser una cadena, si la manejamos como una C8, C12, C14, pues vamos a tener un efecto biocida. En este caso podrían ser la serie de los BTCs de productos Stepan, que es el famoso cloro de benzalconio. Entonces estos materiales, como comentaba, van a tener esta preferencia de absorción en las superficies negativas, que es justamente el mecanismo de cómo un tensoactivo va a tener este efecto, pues es simplemente va a unirse, va a absorberse a la pared celular o a la membrana celular de los microorganismos, la va a desestabilizar, la va a romper, la va a solubilizar y pues va a generar la lisis celular, con lo cual vamos a estar eliminando. De esa manera es que actúan estos materiales. Es similar con otros tensoactivos porque van a solubilizar las paredes grasas. Sin embargo, como comentaba, al ser las paredes preferentemente cargadas negativamente, los catiónicos tienen esta preferencia de absorción. De igual forma, si nosotros hablamos de otra aplicación con cadenas más grandes, ya estas cadenas grasas pues son la serie Stepantex, por ejemplo, que son ésteres de tritonolamina que van a estar con esta característica de efecto suavizante. Aquí, pues bueno, la base de muchos de los suavizantes, los famosos ester quads. En cuanto a los tensoactivos anfotéricos, pues bueno, sus funciones principales en este tipo de formulaciones es mejorar la espuma que nos va a dar el tensoactivo aniónico. El tensoactivo aniónico ya nos va a dar una buena cantidad de espuma, el tensoactivo anfotérico también va a generar algo más de espuma y va a estabilizar la espuma que ya vamos a tener. De igual manera nos ayuda a modificar la viscosidad que se puede llegar a generar con estos materiales. Puede ser usado también como cosolubilizante, ya que también pues tiene esta propiedad de
sinergia con algunas partes o algunos compuestos hidrofóbicos. Las ventajas en su aplicación es también ayudar al tensoactivo aniónico a mejorar su resistencia en presencia de electrolitos. Y pues otra de las ventajas es que este sí es compatible con otros materiales. Podemos formular indistintamente con cualquiera otra de los iónicos o no iónicos. Recomendaciones en su formulación, pues bueno, estar nada más conscientes de los pHs que estamos utilizando. Como comentaba, este va a ser preferentemente catiónico cuando vamos a estar en pH alcalinos. Vamos a pasar a estar en un carácter neutro cuando estemos en rangos o pHs más bajos. Entonces, dependiendo de dónde lo vayamos a aplicar, pues es simplemente como ver ese pH y la funcionalidad donde mejor se esté desarrollando el tensoactivo. De igual manera, para el caso, por ejemplo, de los óxidos de amina, es una de las recomendaciones es utilizar estos materiales porque son resistentes a la presencia de hipoclorito y peróxidos. Entonces, si buscamos formulaciones con estos dos componentes, una de las mejores opciones son los óxidos de amina. De esta forma, pues bueno, uno de los productos que manejamos nosotros es el Amonix LO Special X, que es una dimetilauramida oxidada, que nos va a dar esta versatilidad tanto en esta parte de formulación de cloros en gel, por ejemplo, como pues otras propiedades también. Pueden ser también en lavatrastes o pueden ser en otro tipo de formulación. Y pues las betaínas, que son también más comunes, es una de los tensoactivos normalmente conocidos como tensoactivos secundarios, que pues bueno, vienen en prácticamente todas las formulaciones. También viene en la parte de detergentes de traste, se pueden utilizar en conjunto con estos óxidos de amina, o detergentes o jabones de mano, por ejemplo, también. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería el Anfusol HCHP. Van a cambiar dependiendo de cuál sea el grupo, en este caso el grupo R, de donde vengan. Si vienen de ácidos grasos, es la presencia de, si viene de aceites, va a haber presencia de glicerina. Si viene de ácidos grasos, nos vamos a evitar la glicerina en la fórmula o en el producto industrial. Ya de ahí la selección pues dependerá de qué es lo que estemos buscando. Finalmente, de tensoactivos no iónicos, pues bueno, vamos a tener como funciones principales como emulsificantes y humectantes, es decir, nos va a ayudar a esta parte del mojado. Una de sus ventajas en aplicación es la compatibilidad también con otros tensoactivos, al igual que los anfotéricos, pues bueno, no va a tener una restricción de uso con otras moléculas. Una de las consideraciones que se debe de tener a la hora de formular también, y a nivel industrial, por ejemplo, es nada más la temperatura. Los procesos en donde van a estar utilizados estos materiales, pues bueno, no tienen que superar su punto de enturbiamiento. De lo contrario, pues bueno, tendríamos algún tema de inestabilidad. Otra de las ventajas que va a tener son que son 100% activos normalmente, comparado con los tensoactivos aniónicos o catiónicos, que van a venir en diferentes porcentajes menores al 100% normalmente para facilitar su uso. Estos vienen casi la mayoría de las veces al 100%. A veces, si no queremos las pastas, porque de repente los etoxilados pueden ser muy pastosos o muy sólidos, pues bueno, hacemos diluciones al 90-80%, pero vienen normalmente en un porcentaje alto de activos. Las recomendaciones en la formulación o de su uso, pues es donde tengamos fragancias o aceites esenciales difíciles de solubilizar o que nos estén enturbiando, pues bueno, aquí podemos hacer uso de los tensoactivos no iónicos para lograr estas formulaciones cristalinas. De igual manera, nos pueden dar un desempeño adicional como desengrasantes en este tipo de formulaciones por estas mismas propiedades emulsificantes. Uno de los productos más comunes son alcoholes etoxilados. Estepan tiene una nueva línea de alcoholes etoxilados, la serie LFS, que pues bueno, es alcoholes etoxilados modificados, diseñados específicamente para la parte de limpieza de superficies, sin dejar residuos, ya sea líneas o películas. También tenemos, como les comentaba, pues aplicaciones no solamente en cuidado del hogar institucional, sino pues industrial. Normalmente el nonilfenol era utilizado en
formulaciones indistintamente. Actualmente, por las diferentes regulaciones y lo que se ha encontrado de temas ecológicos que trae consigo el nonilfenol, pues bueno, se está eliminando, pero pues era ampliamente utilizado como esta parte de solubilizador de fragancias, pero pues es también un buen emulsificante. Todavía hay pues sí, industrias en donde no ha llegado a esta prohibición tanto, y pues bueno, se sigue utilizando como un excelente emulsificante, por ejemplo, en algunas partes agroquímicas todavía, en la parte de pinturas o polimerización, también se sigue utilizando este material. Finalmente también tenemos lo que son derivados vegetales, tenemos etoxilados de ácidos grasos, uno de los materiales que también se puede utilizar es el ricino etoxilado, en este caso es un Toximul CO40, en donde el ricino etoxilado pues también nos va a ayudar a esta parte de formulaciones como solubilizante de aceites o fragancias. En este caso, el ricino, otras aplicaciones que también puede tener en la industria agroquímica es como un buen dispersante. Nos ayuda en concentrados emulsionables a balancear los paquetes de tensoactivos que van en este tipo de formulaciones para generar este tipo de productos. De esta manera, pues bueno, ya sabemos cómo se definen, cómo se clasifican, ahora vemos cómo se comportan en solución. Ya hablamos de que se están absorbiendo y estuvimos hablando mucho del tema de absorción. ¿Qué es lo que están haciendo realmente? Pues bueno, cuando nosotros agregamos tensoactivo en solución, el tensoactivo va a estar constituido, como ya lo vimos, por dos porciones. La porción hidrofóbica va a estar en constante interacciones de repulsión en el seno del líquido. Por lo tanto, va a buscar una manera de disminuir estas repulsiones. ¿Cómo lo va a hacer? Va a absorberse en la superficie. Se hicieron muchos estudios en donde se proponían las diferentes maneras de absorción que podía tener y se ha comprobado que efectivamente el tensoactivo se alinea de tal manera que la porción hidrofílica va a quedar en contacto con la región acuosa y la porción hidrofóbica fuera de esta región acuosa. Nosotros vamos a seguir agregando tensoactivos y vamos a ir saturando nuestra superficie. ¿Qué es lo que se va viendo con esta saturación? Si recordamos nuestra gráfica de tensión superficial, vamos viendo cómo va descendiendo la tensión superficial. Vamos a ir metiendo tensoactivos que se van a estar en la solución, que se van a ir absorbiendo, y lo que están haciendo es limitando las interacciones moleculares de el agua en la región interfacial. De esa manera es que se ve esta disminución de tensión superficial. Nosotros seguimos aumentando, seguimos saturando, hasta llegar a un punto en el que ya la superficie va a estar saturada. Esto también se ve precisamente porque ya no llegamos a un abatimiento mayor de tensión, llegamos a nuestra región lineal de tensión. Entonces, en este punto nosotros ya saturamos la superficie, logramos nuestro máximo abatimiento de tensión y estamos con este punto logrando la concentración en la que vamos a tener la funcionalidad total del tensoactivo. Si nosotros seguimos agregando tensoactivo después de esta concentración, lo que vamos a obtener es la formación espontánea de aglomerados denominados micelas. Esta concentración y donde se dan estas aglomeraciones, pues es la concentración micelar crítica. Es decir, es la concentración mínima de tensoactivo a la cual se forma de manera espontánea las micelas. ¿Qué son las micelas? Pues este conjunto es una estructura en donde ya no tiene espacio para el tensoactivo en la superficie o en la interfase para poder disminuir estas interacciones, pues lo que hace es agregarse y dejar la porción hidrofóbica en el centro y la porción hidrofílica alrededor. Dependiendo de la concentración de tensoactivo, el tipo de tensoactivo, el medio en el que estemos, vamos a tener diferentes estructuras micelares. Cada una nos va a dar diferentes propiedades. Por ejemplo, si llegamos a las regiones cúbicas lamelares, los que han llegado a trabajar con alcoholes etoxilados o nonilfenol etoxilados, conocerán que una vez que se agregan estos materiales en agua, se forman geles. Estas son precisamente concentraciones muy elevadas de tensoactivo en esos puntos pequeños, que una vez que nosotros vamos incorporando, pues se va deshaciendo porque pasamos de estas estructuras a estas pequeñas, pero podemos ir en esta dirección también. ¿Qué otra cosa puede afectar estas estructuras micelares? En el caso, por ejemplo, de los aniónicos, es la adición de electrolitos. Normalmente nosotros vamos a tener una representación de esta manera de lo que sería el tensoactivo en la micela.
vamos a tener una nube de solvatación, que son moléculas de agua alrededor del tensoactivo, que lo van a estar envolviendo y solubilizando. Y si nosotros agregamos electrolitos, los electrolitos van a ser mucho más solubles en agua, es decir, van a empezar a quitar agua de esta micela. Lo que vamos a ir haciendo es que conforme vamos aumentando la concentración, le vamos quitando agua y vamos deformando la micela. Vamos haciéndola más ovalada, vamos haciéndola más larga, vamos haciendo cilindro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues bueno, vamos creando este tipo de estructuras cilíndricas y largas o ramificadas que, bueno, van a tener interacciones entre sí de choques o temas estéricos o electrostáticos, que lo que van a promover es esta dificultad de fluidez del material. ¿Qué es la dificultad de fluidez o cómo se puede determinar esta dificultad de fluidez de un fluido, para la redundancia? Pues la viscosidad. Es esto lo que realmente nos está ocurriendo cuando nosotros agregamos sal. Generamos diferentes estructuras, agregamos cargas y todo esto pues se va a ver reflejado en el aumento de viscosidad. Esto hasta un límite en donde nosotros superemos este límite y cambiemos el tipo de estructuras micelares, en donde ya pues se dan otros arreglos y pues vamos a perder de nuevo esta viscosidad, o podemos llegar incluso a puntos en donde ya llegamos a separación de fases, donde si recordamos en esta parte, insolubilizamos completamente el tensoactivo, lo sacamos de la solución acuosa y lo mandamos a una segunda fase y entonces ya tenemos nuestra formulación arruinada. Entonces también por eso es que es tener cuidado con la adición de electrolitos. Entonces, de esta manera, pues bueno, ya vimos cómo se comportan, su clasificación y su definición. Ahora, ¿qué propiedades nos va a dar y qué funcionalidad nos va a dar el tensoactivo una vez que se ha absorbido y hemos superado la CMC? Pues bueno, recordando nada más, he estado hablando de absorción. Simplemente, ¿por qué absorción? Pues porque estamos hablando de superficies y lo que estamos manejando pues van a ser superficies o interfaces. La diferencia de absorción a absorción es que la absorción va a ser en el interior del sustrato y la absorción es en la superficie, solo nada más para tenerlo como antecedente. Entonces aquí, por ejemplo, otro de las aplicaciones de la absorción que se puede tener muy en la mente, pues es en la parte de catálisis, por ejemplo, en donde vamos a tener un absorbente, va a estar interactuando en la superficie, va a quedar absorbido y pues va a tener ahí sitios activos que van a reaccionar y pues bueno, vamos a tener esa parte. Entonces justamente el tensoactivo lo que hace es lo mismo, colocarse en la superficie nada más, no entrar en diferentes superficies, sino es todo en la superficie. ¿Qué efectos va a tener esta absorción del tensoactivo? Pues bueno, como les comentaba, hablando de manera general, no solo en esta parte de formulaciones, los tensoactivos en la industria son utilizados en muchas aplicaciones porque pues, la absorción nos va a dar, por ejemplo, un efecto de lubricidad, que va de la mano, por ejemplo, también con el antiestático y el suavizado en la parte de los suavizantes, y que no es más que, si lo vemos en la parte de lubricidad, pues bueno, el tensoactivo se va a absorber en formulaciones con algunos lubricantes en la superficie metálica. Esto va a ayudar a que el mismo lubricante, pues bueno, tenga menos interacción con la fase metálica, exacto, y más interacción con lo que sería la porción hidrofóbica del tensoactivo. Entonces la sinergia va a ser mejor y pues va a permitir mejor la disminución de la fricción. Como comentaba también, da un efecto antiestático. Esta misma absorción en la superficie lo que va a evitar, estábamos hablando que las superficies van a tener principalmente cargas negativas. Estas cargas negativas por fricciones, pues bueno, pueden llegar a acumular potencial. La electricidad estática no es más que la liberación de ese potencial acumulado cuando se acerca a algún objeto de menor potencial. Entonces, lo que vamos a hacer al utilizar tensoactivos es evitar que se dé esta acumulación de cargas y de tal manera evitar la electricidad estática. De igual forma, el suavizado. Esta absorción preferente en cargas negativas, pues lo que va a hacer es darnos esta sensación de lubricidad, nos va a evitar la formación de el aumento de cargas y pues también nos va a dar esta sensación al ser moléculas con cadenas hidrocarbonadas largas, pues bueno, lo que vamos a tener es esa sensación de tersidad o de suavidad, que pues es una lubricidad que se le está dando y pues esta parte de relacionado con el suavizado también. De igual forma, había comentado los ésteres fosfatados,
En este caso, esos materiales o los cuaternarios de amonio pueden también ser usados en formulaciones como inhibidores de corrosión. Aquí lo que van a promover es un efecto de barrera, en donde al absorberse en la superficie, pues lo que van a estar haciendo es que los diferentes iones que pueden estar presentes en las soluciones y que pudieran estar reaccionando con las superficies metálicas, no tengan tantas posibilidades o tanto espacio de llegar. Entonces, la inhibición no es al 100%, siempre hay un porcentaje de que logran llegar, pero es mucho mejor que si no se usa un inhibidor. Y finalmente, esta misma absorción del tensoactivo en la superficie y el abatimiento de la tensión, pues nos va a dar otro fenómeno que es la humectación. Hablaba inicialmente que la tensión superficial del agua es muy alta y que vamos a tener esta tendencia de quedarse de forma esférica. Si nosotros agregamos un tensoactivo, vamos a disminuir la tensión superficial y por lo tanto la energía que vamos a necesitar para que se expanda va a ser menor. Por sí solo va a estar dando este efecto de mojado, el cual no lo tendríamos si no usamos un tensoactivo, y lo cual no nos estaría ayudando en los diferentes procesos acuosos en los que nosotros participamos. ¿De qué otra manera nos ayudan los tensoactivos? Bueno, ya saliéndonos un poquito tal vez de la parte de formulaciones de cuidado del hogar y cuidado personal, un poquito nada más, porque seguimos presentes con dispersiones. ¿Qué son las dispersiones? Bueno, las dispersiones son mezclas líquido-líquido, sólido-líquido, gas-líquido, principalmente de las que nosotros estamos en contacto, que van a ser de estos dos componentes insolubles entre sí. Es decir, vamos a tener agua y aceite, vamos a tener una partícula sólida que va a ser completamente insoluble en el líquido, o vamos a tener gas en líquido. ¿Cuáles son estas diferentes o cómo las podemos relacionar? Pues líquido-líquido, hablé hace rato de estos desmaquillantes que vienen en dos fases, son dos líquidos insolubles que los agitamos y generamos una emulsión. Entonces, nosotros necesitamos de la ayuda de esos tensoactivos para generar estas emulsiones. Estas dispersiones van a ser termodinámicamente inestables, entonces lo que necesitamos es algo que nos dé esta metaestabilidad de estas dispersiones. En el caso de los sólidos líquidos son las suspensiones, lo vemos como por ejemplo pigmentos o partículas que vamos a querer que queden suspendidas en líquido, que no se van a solubilizar y que se van a necesitar quedar de esa forma. O sea, hablamos de literalmente las suspensiones, una de las más comunes, pues son de medicamentos. Muchos medicamentos, por ejemplo, vienen en suspensión, en donde pues lo que se busca es entre jugar con la viscosidad y la densidad de las partículas y los sólidos, pues también necesitamos un componente que nos ayude a mantener esta estabilidad. Las pinturas, los pigmentos también vienen, muchos son pigmentos sólidos que necesitan ser suspendidos. En la parte de agroquímicos también tenemos muchos, hay formulaciones incluso que llaman suspensiones concentradas, que pues lo que son es eso, el activo herbicida, insecticida, pues bueno, va a estar molido y va a necesitar de la ayuda de paquetes de tensoactivos que los mantengan estables. Y gas líquido, pues tenemos las espumas. De esa sí está un poco más de la mano de este segmento. Y pues bueno, lo que se busca en este caso, pues es ya sea o estabilizarlas, en este caso buscamos estabilizarlas, pero también se pueden desestabilizar. De manera general, como esta pseudoestabilidad de las dispersiones, pues bueno, la estructura del tensoactivo es importante, pero pues también la temperatura, el tensoactivo tiene que ser estable también o ayudar a que las diferentes temperaturas, pues bueno, se mantengan estables estas dispersiones. La composición de la dispersión también es importante, el porcentaje de soluto que vamos a estar agregando, el tipo de soluto que vamos a estar agregando, todas estas consideraciones se tienen que tener en cuenta al formular dispersiones. No solamente es el tensoactivo, uno puede pensar, pues este nos va a ayudar, pero sí nos ayuda, pero son muchos puntos los que necesitamos tener en cuenta. Tamaño de partícula, que es lo que estamos buscando, también que sea pequeño. En este caso, por ejemplo, en las emulsiones y las espumas, en donde son gotas y burbujas, pues bueno, los tensoactivos aniónicos nos ayudan a que sean gotas y burbujas más pequeñas. Los tensoactivos no iónicos nos van a ayudar a que la distribución sea más homogénea. En este caso, por ejemplo, podemos tener, si lo vemos como distribución, aquí tenemos tamaños muy diferentes, aquí tenemos tamaños un poquito más homogéneos. Entonces, la estabilidad se va a ir viendo entre más homogéneos sean los tamaños. Entre menos gotas tan grandes se vean, es lo ideal. Y pues otro factor a considerar, pues son también dentro de las formulaciones
informaciones, la viscosidad y la densidad de estos líquidos. Por ejemplo, en la formación de espumas, si tenemos líquidos muy poco viscosos, pues bueno, entre los diferentes bordes que se van generando, denominados bordes de plateo entre las burbujas, pues bueno, va a haber un drenado de líquidos. Si la viscosidad es muy baja, pues bueno, el drenado va a ser más rápido, la estabilidad de la espuma se va a disminuir. Si nosotros agregamos un componente que ayude a, en esta zona, aumentar estas viscosidades, pues bueno, nos va a ayudar a que ese flujo sea menor o restringir ese flujo en el caso de que no podamos mover también la viscosidad, y eso nos ayuda a mantener las espumas estables. Entonces, de esa manera, pues podemos hablar ahora, por ejemplo, de estas funcionalidades ya de los tensoactivos. Muchas veces se ha escuchado que hablan de, sí, este es un tensoactivo detergente o este es un tensoactivo que tiene esa propiedad. Realmente la detergencia no es una funcionalidad propia o como tal del tensoactivo, sino es un conjunto de propiedades. Si nosotros manejamos, por ejemplo, un sustrato en solución, pues bueno, vamos a tener, por ejemplo, una grasa o lo que sea tierra, polvo, ya ves, una mancha puede ser eso, una mezcla de polvo y grasas, que pues necesitamos eliminarlo. La pura presencia de agua no le va a hacer nada porque son materiales que son insolubles y que van a tener repelencia y el agua realmente no va a estar mojando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Agregar tensoactivo. Lo primero que va a pasar es que el tensoactivo se va a absorber. En muchos de los diagramas o esquemas que habíamos visto, estábamos representando como que se absorbe en la región interfacial líquido-gas, pero realmente se está absorbiendo en todas las cantidades, en todas las superficies o todas las interfaces presentes. Es decir, va a ser en nuestra base o en nuestro sustrato, en nuestra mancha que queremos remover, en la superficie del agua como tal, en las paredes del contenedor en donde esté, ahí también se va a estar absorbiendo el tensoactivo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Suficiente tensoactivo. De aquí que el concepto de CMC sea importante. Nosotros necesitamos saber cuánto es lo mínimo que necesitamos de tensoactivo para saturar una superficie. Entonces, una vez teniendo ese dato, podemos jugar con valores 5 o 10 veces la CMC para asegurarnos que vamos a tener tensoactivo disponible. ¿Por qué? Porque una vez que ya se ha saturado esta parte de las superficies, pues bueno, eso no se queda ahí. Esta superficie pues empieza a ser solubilizada. Entonces empieza a ser mojada, empieza a crear más superficie y pues de esta manera pues necesitamos tener esta disponibilidad de tensoactivo. Una vez que se ha dado la aumentación, la dispersión y solubilización, pues bueno, ya tenemos la separación de esta mancha, de este sustrato que queríamos eliminar y lo dejamos ya sea o emulsificado o disperso en nuestra agua de lavado. De esta manera, el proceso de detergencia pues conjunta estas tres propiedades. El tensoactivo realmente la propiedad que está dando es de absorción en la superficie y nos está dando una humectación y una solubilización o dispersión de estas manchas. Entonces, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con gusto pues puedo responderlo. Igual, antes nada más dejo también unas pequeñas puntos de contacto. Si quieren saber más sobre nuestros tensoactivos, las diferentes moléculas que manejamos y nuestros portafolios, pueden visitar nuestros diferentes sitios en internet, redes sociales o escribirnos a cualquiera de estos dos correos en donde con gusto pues estaremos poniéndonos en contacto para resolver cualquier duda que puedan tener. Gracias, Víctor. Si les parece bien, pasemos a la presentación de Angélica y al final vemos las preguntas. No dejen, por favor, de escribirlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, porque al final los temas están totalmente ligados. Muchas gracias. Listo, Nancy, muchas gracias. Bueno, ahora que ya vimos toda la introducción a los surfactantes, la importancia, sus funcionalidades y la clasificación, les queremos dar a conocer algo, una introducción a las emulsiones y la importancia de estas emulsiones en los productos de limpieza. Bueno, para la agenda iniciaremos hablando de qué es una emulsión, cuál es el proceso o cuáles son los procesos de ruptura de las emulsiones. Hablaremos acerca de los ensayos de estabilidad que usamos a los productos para evaluar qué tan estables son las emulsiones.
También tocaremos algo del HLB, el cual pues viene siendo una guía para el proceso de selección del mejor ingrediente para formar una emulsión. También las materias primas más apropiadas para remover cierto tipo de suciedad. Hablaremos de cuáles son la mejor mezcla de surfactantes o mezcla de surfactantes sugeridos según el tipo de fórmula que queramos desarrollar. Y finalizaremos hablando del contenido de activo de cada fórmula que vayamos a desarrollar, pues cuál sería el contenido de activo surfactante sugerido. Entonces iniciamos hablando de qué es una emulsión. Una emulsión pues es un sistema homogéneo de dos fases líquidas, las cuales son immiscibles una en la otra. Para que podamos formar una emulsión, pues tenemos que hacer uso de un emulsificante, el cual nos va a permitir que estas dos fases permanezcan estables y que nos ayude a obtener un producto totalmente homogéneo. Los principales componentes de una emulsión son tres. El primero de ellos es una fase continua, que es aquella fase en la cual nominalmente el emulsionante es más soluble. El segundo componente es una fase discontinua, del cual en la imagen podemos observar los glóbulos dispersos que pues se dispersan en la fase continua. El tercer ingrediente es un emulsificante, el cual pues nos va a permitir que estas dos fases, la discontinua y la continua, permanezcan en una mezcla homogénea. Las emulsiones son de gran importancia en la industria de limpieza, ya que en la mayoría de los productos se incluyen ingredientes aceitosos, como los pueden ser aceites esenciales, fragancias, y en algunos productos como por ejemplo limpiadores de superficie, multiusos, la estabilidad de la emulsión de fragancias se vuelve un factor importante, ya que pues la concentración de tensoactivo pues es mucho más baja comparada con otras formulaciones, y esta concentración de tensoactivo debe ser suficiente para poder mantener estable esta cantidad de fragancia, que pues consideramos una cantidad más alta para que permanezca un poco más la fragancia en el producto aplicado. También hablamos de procesos de ruptura de emulsiones. ¿Cuáles son los procesos de ruptura de emulsiones que normalmente pueden suceder dentro del producto? Entonces hablamos de cremado, en el cual pues se da la separación de las gotas dispersas en la emulsión y por acción de la gravedad estas se van hacia la superficie. Entonces ya dejamos de hablar en este proceso de ruptura de una mezcla homogénea. Tenemos el proceso de sedimentación, el cual pues se produce por la unión de las partículas más pesadas, las cuales se van a depositar hacia el fondo de esta mezcla y pues ya no va a ser una mezcla homogénea. El proceso de cremado o sedimentación, la mejor manera para evitar que ocurra estos dos procesos de ruptura puede ser, primero, principalmente, la mejor selección del agente emulsionante, y también en algunos casos se pueden adicionar algunos agentes espesantes para inhibir el movimiento de estas gotitas en la emulsión. Otro proceso de ruptura es la coalescencia, en donde las gotas iniciales de la emulsión se unen de una forma espontánea y forman unas gotas mucho más grandes. Con el pasar del tiempo, lo que vamos a ver nosotros en el producto es que se forman dos capas líquidas separadas y dejamos de ver pues una mezcla homogénea. Está el proceso de ruptura de floculación, en el cual es que estas gotas se adhieren mutuamente para formar como una red tridimensional o una masa diferente a la coalescencia, y esta red se va a poder ver en la emulsión y pues vamos a dejar también de ver una mezcla homogénea. Y el último de ellos es la inversión de fases, en donde si partimos de un tipo de emulsión, por ejemplo aceite en agua, al final vamos a tener la inversión de las fases y tendríamos una emulsión aceite, agua en aceite. Entonces es esta inversión de las fases del tipo de emulsión en donde también perderíamos o lo consideramos como un proceso de ruptura. Ahora bien, vienen los ensayos de estabilidad de las emulsiones o los estudios de estabilidad que realizamos con el fin de ¿qué?
Los estudios de estabilidad son usados desde una etapa inicial de desarrollo de una fórmula de limpieza en la cual podemos evaluar qué tan estable en el tiempo podrá ser nuestro producto mediante procesos acelerados que vamos a ver más adelante. Con los estudios de estabilidad, lo que vamos a hacer es garantizar la calidad, seguridad de los productos finales y también asegurar que el producto mantenga todas sus características iniciales hasta el momento en el que el consumidor haga uso del producto final. Con los estudios de estabilidad, podemos predecir un periodo de cuánto va a ser una vida útil del producto en periodos cortos de estabilidad, en ciclos acelerados, vamos a verlos adelante, y también finalmente nos permite establecer cuáles van a ser esas especificaciones finales del producto. ¿Por qué? Porque pues desde el punto de vista termodinámico, todas las emulsiones son sistemas inestables, pues como lo vimos, son dos fases invisibles y lo cual va a conducir a que haya un aumento de energía en el sistema y por esto cualquier producto de limpieza pues debe ser sometido a una estabilidad antes de ser pues expuesto o entregado al consumidor. Aquí les queremos mostrar algunos de los ensayos de estabilidad que realizamos a nuestros productos, a nuestras formulaciones en el laboratorio. No es ley, no quiere decir que únicamente estos sean los ensayos de estabilidad que se deben hacer. ¿Por qué? Porque esto va muy de la mano la expertise del formulador, también vamos a ver que va de la mano del conocimiento y también de los equipos con los que se cuenten en el laboratorio de desarrollo. Entonces, el primero de ellos pues es hacer una evaluación a diferentes temperaturas. La primera es a temperatura ambiente, a una temperatura elevada, entre 45 grados más o menos 2 grados, y una temperatura baja de 5 grados Celsius más o menos 2 grados. El periodo en el que vamos a tener este ensayo de estabilidad para temperatura elevada y baja va a ser de 1 a 3 meses. Y para temperatura ambiente almacenado, digamos, a condiciones normales, también podríamos considerar de 1 mes a 3 meses. Luego vienen los ciclos de procesos acelerados que hablábamos anteriormente. En estos ciclos hacemos uno a temperatura elevada de 45 grados Celsius. En realidad vamos a hacer evaluación de 4 ciclos. Cada ciclo tiene una duración de 24 horas. Y también vamos a hacer lo mismo para una temperatura baja de 5 grados Celsius por un periodo de 4 ciclos. En el caso de la temperatura ambiente, lo que vamos a hacer y lo que nosotros generalmente hacemos es dejarlo por un ciclo, o sea, un periodo de 24 horas. Otro ensayo de estabilidad es la centrifugación. En este caso lo que hacemos es tomar una muestra del producto de 20 gramos y lo exponemos durante un periodo de 30 minutos a 2.500 revoluciones por minuto. Después evaluamos todas las propiedades y las especificaciones del producto si son iguales a las condiciones iniciales de la formulación. Y por último, hacemos el ensayo de exposición a la luz UV, en el cual pues tiene un periodo desde un día a una semana. Este se deja a la exposición de los rayos y vemos también y podemos evaluar cuáles son las especificaciones o los cambios que se presentaron desde el inicio hasta el último día de exposición. Ahora, conociendo pues la importancia que tienen los tensoactivos, su funcionamiento y la importancia en la parte de formación de emulsiones y la estabilidad de los productos, hablamos un poco del HLB, el cual pues es el balance hidrofílico-lipofílico. Este valor de HLB del emulsificante pues estima la atracción que se presenta o que experimenta la fase acuosa y la fase oleosa. Este HLB va a ser una guía, el cual nos va a permitir poder seleccionar el tipo de emulsificante que queremos usar dentro de nuestra fórmula según el número. Es decir, por ejemplo, si tenemos un HLB menor a 9, estaremos hablando de emulsificantes de carácter hidrófobo. Si tenemos un HLB mayor a 11, estaremos hablando de emulsificantes de carácter hidrofílico. El rango de HLB que se presenta o que se mide es un rango de 0 a 20.
Si nosotros habláramos que vamos, como vamos a ver más adelante, de mezcla de algunos surfactantes o de algunos emulsionantes, pues vamos a usar el concepto de Griffin, el cual pues nos dice que debemos sumar el total de los HLB de cada uno de los emulsificantes y se multiplica por la concentración específica de cada uno de los ingredientes que se usen como emulsificantes dentro de la fórmula. Aquí en este esquema, pues es un breve resumen. Cuando hablamos de agentes emulsificantes de agua en aceite, vamos a encontrar que generalmente tienen un HLB entre 3 y 10. Y cuando hablamos de agentes emulsificantes de aceite en agua, encontramos un HLB de 10 a 18. Ahora bien, ya que Víctor nos mostró todas las propiedades de los tensoactivos, entonces queremos mostrarles un breve resumen de cuáles son las mezclas de los tensoactivos que nosotros aconsejamos usar dependiendo del tipo de fórmula que queramos desarrollar. Va a depender mucho de las propiedades, los beneficios, el tipo de producto, la química de lo que queramos nosotros entregar directamente al consumidor. Este solamente es un esquema, un esqueleto básico del cual nos puede servir como una guía al momento de determinar qué tipo de surfactantes o la mejor mezcla de surfactantes que nosotros pudiéramos hacer. Aquí enlistamos algunas fórmulas de las fórmulas que de pronto hemos identificado que ha tenido mayor crecimiento en el segmento y que sigue teniendo crecimiento. El primero de ellos pues son los detergentes. En los detergentes pues aconsejamos y sugerimos usar un tipo de surfactante aniónico, ya que pues los consideramos como los mejores que tienen poder de detergencia. Anfotérico opcional. Si nosotros consideramos que requerimos un mejor desempeño de espumación, pues podemos hacer uso de un surfactante anfotérico. Surfactante no iónico, podemos y lo aconsejamos usar como mezcla de surfactantes en detergente, puesto que este nos va a ayudar en la parte de la emulsificación de la fragancia y también nos ayuda a mejorar un poco el tema de estabilidad y booster de espuma. Para la formulación de suavizante textil, entonces, pues al hacer referencia de suavizante textil, hacemos referencia de un surfactante de carácter catiónico. En este caso, pues los más usados y los que vemos en el mercado son los Ester Quad, como los nombró Víctor. En algunos casos hemos empezado a ver también uso de carácter no iónico, que se empiezan a ver algunas formulaciones que consideran algunas aminas grasas y siliconas. En los limpiadores multiusos se puede tener una fórmula con o sin biocida, entonces ahí aparecen los surfactantes de carácter catiónico como opcional, dependiendo el beneficio o el valor que le vayamos a dar a nuestro producto final. En dado caso que nosotros quisiéramos usar un surfactante de carácter catiónico, pues tenemos que tener en cuenta que no vamos a poder usar un surfactante de carácter aniónico, ya que este nos va a generar una incompatibilidad e inestabilidades en el producto terminado. Entonces también es opcional. Si usamos catiónicos, no podemos usar aniónicos. Si usáramos catiónicos, podríamos hacer una mezcla con anfotéricos y no iónicos. Y si usáramos aniónicos, en definitiva, no podemos usar los catiónicos. En desinfectante de superficies, al nosotros hacer referencia de desinfectante, hacemos asociación inmediata de que estamos hablando de un agente activo, en este caso los catiónicos, y podemos hacer uso o sugerimos hacer una mezcla con surfactantes de carácter no iónico. ¿Por qué? Porque este nos va a ayudar a mejorar esa penetrabilidad del activo y reducir la tensión superficial. Este es un breve resumen de todo lo que vimos anteriormente de la introducción de los surfactantes, pero ahora cómo podemos jugar con esa mezcla. Entonces es en este punto donde decimos, listo, vamos a usar un carácter catiónico, pero necesito algo que me ayude a mejorar esa penetrabilidad y también a reducir esa tensión superficial. Entonces hablamos de esta mezcla de surfactantes en el desinfectante de superficies. El siguiente producto tenemos el limpiador de pisos.
En el limpiador de pisos, generalmente, igual que en el multipropósitos, pues se usan mucho los de carácter no iónicos, ya que son muy buenos emulsificando las fragancias. En realidad, este es un punto importante en el limpiador de pisos, pues la fragancia. Como bien sabemos, pues catiónicos también van a ser opcional, depende si lo vamos a hacer con el claim desinfectante o biocida, entonces va a depender si podemos hacer uso o no. Para el blanqueador de ropa blanca, entonces pues usaríamos y aconsejamos el uso de un no iónico por compatibilidad con hipoclorito, que es lo que vemos se sigue usando mucho en el mercado. En el de ropa color, pues en ropa color lleva un anfotérico y no iónico porque van con peróxido de hidrógeno, aunque también hemos visto, pues está la opción de usar carbonatos o percarbonatos y en este punto tendríamos que pues validar la ionicidad. Y por último tenemos el de toallitas impregnadas. Con el de toallitas impregnadas normalmente vemos que se formula mucho con los surfactantes anfotéricos, aunque también visto que se hace uso de algunos aniónicos o no iónicos. Y lo mismo, vuelven a aparecer los de carácter catiónico, opcionales, va a depender de si vamos a hacer solo toallitas impregnadas o con el valor agregado de desinfectantes, obvio sí. Aquí en un cuadro les compartimos cuál es normalmente, no es regla, normalmente cuál es el contenido de activo surfactante para cada una de las formulaciones. En detergentes en general hablamos de un contenido de activo surfactante de un 13 a un 20%. En detergente con un toque suave hablamos de un contenido de activo surfactante menor, de un 7 a 10%. De detergente de ropa color, detergente ecoamigable, hablamos de contenidos desde un 13 a un 15%. Jabón en barra líquido, un formato que vemos que ha aparecido y algunos de nuestras marcas lo han incluido en el portafolio, con un contenido de activos surfactantes de un 12 a un 15%. Lavavajillas desengrasante, hablamos desde un 15 a un 22%. Y viene disminuyendo para los productos que son limpiadores de pisos o multiusos, hablamos desde un 2.5 hasta de pronto un 7% de activo surfactante. De desinfectante de superficies hablamos desde un 3 a un 7%. Para suavizantes, donde nuestro activo es catiónico, hablamos desde un 3 a un 5%. Y toallitas impregnadas hablamos desde un 7 a un 10%. Esto es a simple sugerencia, no es ley, no es que no podamos usar menos o más, sino simplemente desde nuestro expertise, desde el laboratorio, pues son los contenidos de activos surfactantes sugeridos. Y por último, les queremos compartir o hablar acerca de cuáles son las materias primas más apropiadas cuando hablamos de o hacemos una clasificación del tipo de suciedad que queremos remover con el producto que vayamos a formular. En el primer recuadro, entonces, cuando hablemos de tipos de suciedad como sales inorgánicas, azúcar, urea o manchas generadas por la transpiración, hablamos que sugerimos que la materia prima más apropiada son surfactantes aniónicos o no iónicos. Para tipos de suciedad como óxidos de metales, arcillas, humus, carbón, tierra, aconsejamos el uso de aniónicos. Para suciedades de carácter como aceite vegetal, grasas, aceite mineral, sebo humano, recomendamos el uso de los no iónicos. Para tipos de suciedad como huevos, lácteos, sangre, almidones, salsas, la materia prima más apropiada de pronto para este tipo de suciedad son las enzimas. Y por último, para tipos de suciedad como café, vino, fruta, té, pues aconsejamos los que son tipos blanqueadores. ¿Para esto con qué fin? Para que podamos en el momento que estemos desarrollando un producto, pues evaluar qué tipo de suciedades queremos remover y cuáles son como las materias primas más apropiadas según la eficacia del producto que nosotros vayamos a formular. Bueno, esta era una breve introducción. Agradecemos mucho su tiempo por participar en nuestro primer día de seminario. Ahora le cedo la palabra a Nancy, que nos ayudará con todo el proceso ahora de sección de preguntas y también la sección para participar por un bono de Amazon. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Yo sé que no
los puedo escuchar, pero ¿me pueden poner un 1 en el chat para los que ya tienen el Kahoot en su teléfono, en su computadora? Perfecto, ahí vamos, muy bien. Listo. Bueno, si hay alguna duda, vamos a resumir brevemente. Voy a compartir mi pantalla, solamente para los que se incorporaron más tarde. Pues la idea es de que toda esta información pueda ser dinámica, útil, que se puedan llevar un poco más, ¿no? Yo sé que a veces es mucha información, tratamos de resumir, pero esta dinámica nos puede ayudar mucho a recordar puntos importantes. Entonces, la idea es que puedan entrar a esta liga que es kahoot.it y los va a llevar a esta pantalla que ustedes ven, la primera, y les indica que se requiere un PIN, un código que ahorita en un momento les voy a dar. Después de que agreguen este PIN, les va a pedir su nombre, les voy a pedir que pongan su nombre y su primera inicial para poderlos identificar. Y aquellos que queden como ganadores, primero, segundo y tercer lugar, me envíen al final un correo electrónico con sus datos de contacto para que les hagamos llegar por la tarde su tarjeta, su premio de Amazon. ¿Sale? Entonces, si estamos listos, vamos ahora a hacer el ejercicio. ¿En qué consiste? Son 5 preguntas. Estas preguntas tienen 4 respuestas. Ustedes van a tener 30 segundos para responder cuál de estas respuestas es la correcta. El programa les da puntos en la velocidad de tiempo de respuesta y obviamente en la respuesta correcta. Y aunque muchas personas hayan contestado todas bien, el que haya respondido más rápido, ese es el que va a ganar. ¿Sale? Y al final lo podremos ver. Entonces vamos a generar el número, el PIN o el código para que lo introduzcan en sus teléfonos. Angie, ¿me confirmas si estás viendo mi pantalla? Por favor. Sí, la estamos viendo. Perfecto, va a aparecer un número y ese número es el que van a ingresar. Y después de ingresar su nombre, van a poner atención en mi pantalla para ver si ya aparece su nombre en mi pantalla. Les recuerdo que la dinámica es limitada, no hay... El número es 14 96 569. ¿Ok? Perfecto. Listo, pues vamos a empezar. ¿Están listos? Se siguen conectando, vamos a ver. Démosle un minutito más para ver. Creo que ahí ya se estabilizó. Vamos a empezar. Listo. Todavía se incorporaban más. Ok, ok. Súper, llevamos 40. 41, perfecto. Vamos a empezar. ¿Todos listos? Un tip, en su teléfono van a aparecer las preguntas y 4 recuadros para las respuestas. Van a escoger la respuesta correcta. ¿Vale? No necesitan ver mi pantalla, con ver su teléfono o su computadora donde hayan abierto el Kahoot, ahí lo van a poder ver. Pues vamos a ver sobre la introducción a la química de los surfactantes. Primera pregunta. ¿Qué es un anfifilo? Molécula con actividad superficial, molécula con una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica, molécula con una porción hidrofílica y una porción liofílica, o ninguna de las anteriores. Diez segundos, 9, 8, 6, 3, 2, 1. Listo. Muy bien. Bueno, la respuesta correcta es molécula con una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. Y 18 de ustedes la tuvieron correcta. ¿Okay? Vamos por la siguiente. ¿Listos? Bueno, aquí Verónica H.
se llevó el premio de la primera, ¿eh? Vamos bien, Verónica. Súper. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cómo participan los tensoactivos en el proceso de detergencia? La primera, espumado, humectación, remoción del sustrato, mojado y lavado, absorción, humectación y dispersión, o todas las anteriores. Cinco, 4, 3, listo. Ok, la respuesta correcta es la absorción, humectación y dispersión. Aquí tuvimos 13 respuestas correctas. Muy bien, vamos a ver quién quedó en primer lugar. Wow, Verónica, la siguiente. Carolina Rico, muy bien, Carolina, muy bien. Ahí vamos por la siguiente. ¿Listos? ¿Qué propiedades imparte un tensoactivo aniónico en una formulación de limpieza? Solubilización y antiestética, espuma y dispersión, detergencia y mojado, o todas las anteriores. Oh, muy bien, ¿eh? Responden bastante rápido, les hubiera puesto de 20 segundos. Súper. Excelente. La respuesta correcta es espuma y dispersión. Sí, tuvimos 13 que atinaron a la respuesta. Vamos a ver, ¿cómo vamos? Wow, muy bien, Verónica. Ahí volviste a subir. Carolina, 1829 puntos. Daniela y Sergio a la delantera. Vamos por la siguiente, chicos. ¿Cuáles son los procesos de ruptura de una emulsión? Cremado, sedimentación y floculación, inversión de fases, floculación, coalescencia y sedimentación, cremado, sedimentación, floculación, inversión de fases y coalescencia, o ninguna de las anteriores. Listo. La respuesta correcta es cremado, sedimentación, floculación, inversión de fases y coalescencia. Y aquí 31 con respuesta correcta. Muy bien. Y vamos a ver aquí cómo quedaron los lugares. Wow, Daniela G en primer lugar, Carolina Rico y Sergio van a la delantera. Bueno, vamos ahora por la última. Ahí va, ¿eh? Aquí se define, chicos. ¿Cuál es la mejor materia prima para remover manchas de sales inorgánicas y transpiración? Aniónicos, aniónicos y no iónicos, enzimas o todas las anteriores. Esta era la de regalo. Super. La respuesta correcta es aniónicos y no iónicos. Y sí, la mayoría la tuvieron muy bien, ¿no? Felicidades y vamos a ver. Ahí vamos, ¿eh? Vamos a ver quién quedó en primer lugar. Cristian en tercero, María José en segundo y Sergio en primer lugar. Por favor, tomen una foto a su celular, un screenshot, por favor, y me lo mandan a mi correo electrónico, ¿sí? Listo. Y pues como han visto, esto es, pues es un ejercicio que queremos hacer diariamente. Vamos a tener diferentes pláticas durante la semana. Esperamos que también puedan acompañarnos y pues enriquecernos y actualizar nuestros conocimientos. Vamos a ver las preguntas que quedaron en el chat. Angie, ¿nos ayudas? Sí, la primera de ellas es, ¿cuál es la percepción del complemento de las enzimas en detergentes? Víctor, si nos puedes ayudar con esa. Sí. Bueno,
Como se mencionó en la presentación anterior, dependiendo del tipo de sustrato que estemos enfocándonos, el uso de enzimas no es como limitante restrictivo, sino es simplemente como una ayuda de proceso. Entonces, si estamos enfocados en la limpieza de proteínas principalmente, las enzimas ayudan. El tema con las enzimas simplemente es el saberlas formular porque son sensibles y no hay que desnaturalizarlas. Entonces hay que tener cuidado con los pHs en donde se manejan y cómo se están manejando, pero realmente es como ayuda de proceso. No sé si con eso se responde a la pregunta. Sí, Víctor, está claro. Aquí nos preguntan que al haber, bueno, estamos en una época donde el abastecimiento de materias primas pues no está regularmente. ¿Cómo saber, cómo buscar un homólogo con las materias primas existentes? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Una de las características, precisamente se habló ahorita enfocado en emulsiones, pero de manera general, un soporte es el HLB. Eso va más hacia tensoactivos no iónicos, pero, por ejemplo, hay que ahondar mucho en las estructuras de los tensoactivos. Entonces, por ejemplo, con este tema también aprovechando para responder otra pregunta que también había visto, el tema de la restricción de los nonilfenoles. No en todos lados está restringido. Hay lugares en donde ya hay regulaciones específicas. Parte de Sudamérica sí las tiene. México como tal no lo tiene. Por ejemplo, Guatemala creo que sí lo tiene también. Pero Estados Unidos, Europa también. Entonces, de repente, depende de dónde estés, va a haber estas restricciones y pues lo que se tiene que hacer es esa parte. Si queremos cambiar, por ejemplo, ahorita que también hay temas de escasez de, por ejemplo, o que es muy común la escasez del láurico, pues bueno, es evaluar, ok, necesitamos un aniónico que nos vaya a dar una detergencia, entonces buscamos cadenas equivalentes. O sea, si ya no es láurico, pues bueno, vemos tal vez una cadena un poco más grande o una cadena más chica, o nos movemos por la parte de los sintéticos. Hay un tema aquí también que juega mucho, que son las tendencias. Desafortunadamente las tendencias llegan a pegarnos mucho porque cuando uno busca unas alternativas y escucha, es que es sintético, no, pero es que yo quiero que sea 100% de origen natural y algunas cosas así. El que sea sintético no es equivalente a que el impacto que pueda llegar a tener el ambiente sea malo. Entonces ahí es una prueba de, ok, ver lo más parecido, hacer las pruebas pertinentes de desarrollo, porque no va a ser exactamente lo mismo. Como lo vimos, el tensoactivo se va a comportar de cierta manera dependiendo de su estructura. Entonces, la absorción se va a dar, pero cómo va a interactuar entre él y diferentes sustratos, pues va a cambiar dependiendo del tipo de cadena que tenemos. Entonces, no es sencillo, sí hay que buscar esa parte de, bueno, vamos a ver lo más parecido que tengamos y cómo se va comportando. Entonces, va a haber muchas propiedades que no van ligadas de la mano solamente por una u otra. Entonces sí es un tema de diseño de experimento realmente y de estar a prueba y error viendo concentraciones y diferentes alternativas. Ok, otra pregunta es si todavía se siguen utilizando nonilfenol etoxilado y si no están prohibidos. Sí, sobre esa misma que era la anterior, que en algunos lugares ya están restringidos, en otros lados todavía se sigue haciendo uso de estos materiales. Dependiendo de, ahí sí es va muy de la mano con la regulación local y si se busca o no se busca exportar un material o si se quiere participar ya teniendo el conocimiento, porque cada vez es de manera más pública o abierta que los nonilfenoles tienen un efecto ambiental. Entonces, si uno quiere empezar a desarrollar ya sea o su alternativa libre de o hacer esa como de manera proactiva liberarlos de sus formulaciones, pues eso ya es como que muy propio de cada formulador. Sí, otra es, ¿cuál es tu percepción del complemento de enzimas en detergentes? Esa ya se contestó al principio. Disculpa. Sí, no hay problema. En el caso de querer formular un detergente con suavizante, no incluyendo tensoactivos no iónicos y los iónicos, sin algún otro complemento, ¿cuál sería tu recomendación? Detergente con suavizante.
Y los iónicos. ¿Cómo? O sea, no entendí. Si es detergente, o sea, si la recomendación para un detergente suavizante precisamente sería evitar los aniónicos completamente. Tendría que ser base no iónica, o sea, un etoxilado, un bloque copolimérico tal vez como para la parte de dispersión que ayude, y el catiónico. La parte de suavidad la va a dar en mucho más medida el catiónico. Hay tensoactivos no iónicos también, por ejemplo, base alcohol esteárico o ácido esteárico, ácido oleico, que pueden tener estas cadenas hidrocarbonadas grandes, que son, no sé, un etoxilado de estos a 40, que pueden tener esas propiedades también que pudieran incluirse, pero pues el que va a dar mejor desempeño en ese sentido pues siguen siendo los cuaternarios. Entonces sería formular el cuaternario con un no iónico y un anfotérico y ya de esa manera lograr esta parte de detergencia y suavizado sin tener esta posible incompatibilidad que se puede estar formando in situ ya una vez que se mezcla con una aniónica. Y preguntaban también sobre lista de alternativas actualizadas para reemplazar nonil. Con mucho gusto les mando un boletín con un resumen de propuestas y alternativas para ello. Sí, exacto. Sí. Muchas propuestas ya. Tener en cuenta que muchas de estas no son sustituciones uno a uno. Se tienen que hacer evaluaciones. Se trata de lograr esta misma funcionalidad, pero como comentaba, la estructura y el uso del nonilfenol es, si recordamos, vemos la molécula, es un aromático que es un grupo muy grande con una cadena hidrocarbonada que nos va a dar otro tipo de estructura y la sinergia que hacen estas moléculas con diferentes pues productos hidrofóbicos, pues bueno, es lo que le daba esa versatilidad. Vamos a tener ese grupo aromático que va a ser afín a ciertos solventes o este grupo alquílico que va a ser afín a ciertos aceites. Entonces, si nosotros lo cambiamos, las alternativas más comunes son alcoholes o alcoholes algunos secundarios, algunos con algunas ramificaciones, pero bueno, van a tener ciertos problemas con algunos solventes. Entonces, no es tan fácil. Entonces, hay que considerar que lo que se está buscando es ese como adicional de, tenemos la alternativa libre de nonilfenol o la alternativa al nonilfenol que va a ser amigable con el ambiente, que no va a tener este tema de restricciones, pero que obviamente tampoco va a estar de la mano en cuanto a el mismo desempeño, al mismo costo, al mismo porcentaje de uso. Entonces hay que jugarle un poquito, pero sí hay alternativas. Listo. Y me preguntan también, para superficies mencionaron anfotéricos. ¿Qué beneficio daría la betaína en este caso? Ayuda en la parte de superficies, depende qué tipo de superficies. Por ejemplo, para vidrios o superficies reflejantes no está muy recomendado por el tema que puede llegar a dejar en ciertos puntos lo que se le llama esta parte de película o rayas residuales. Entonces, pero superficies en general es otro promotor de detergencia. Realmente el aniónico es el principal porque muchos de los limpiadores de superficie van en concentraciones muy bajas de tensoactivo, entonces es prácticamente ayuda, o ya sea que sea mucha fragancia, nos va a ayudar a solubilizar, es más como solubilizante de fragancia que como un efecto de limpieza en el limpiador en sí. Bueno, pues listo, yo creo que por ahora dejaremos el día de hoy nuestro seminario. Queremos agradecer a todos por su asistencia, por su participación tan activa con Kahoot. A los ganadores en la tarde les hacemos llegar por correo, porque pues ahora todo es virtual, es su regalo. Y los esperamos mañana. Vamos a platicar sobre tecnología de siliconas para diferentes superficies. Y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes, ¿no? Los esperamos también en el resto del día. Jueves y viernes son formulaciones, cómo formular, y lo vamos a ver en vivo. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Angie, por su tiempo. Gracias a todos. ¿De qué? Buen día. Bye.